Buenas tardes, una bendición el poder estar aquí y predicar nuevamente la palabra de Dios. Hoy quiero compartir acerca de algo básico muy importante que es la salvación solamente en el nombre de Jesús. Si eres cristiano de tiempo o algo de tiempo, te habrás dado cuenta de que hay muchas personas que tienen Biblia y la leen, pero desafortunadamente no han comprendido esto que es tan importante, que la salvación solamente es en el nombre de Jesucristo. Y para esto quiero iniciar con dos lecturas en el libro de Hechos, en el capítulo 3, la primera, y la siguiente en el capítulo 4. En el capítulo 3, los primeros 9 versículos dicen así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. En el capítulo siguiente, 4, dice: hablando ellos al templo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero tomar un momento para orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, es la que nos bendice, nos santifica, nos da entendimiento y sabiduría. Tu palabra trae vida, trae salvación. Y así sea, Padre, en la vida de todos y cada uno de los que estén escuchando ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Reinicio con la pregunta del concilio en el versículo 7 en el capítulo 4. ¿Con qué potestad o en qué nombre? La palabra potestad viene del griego dinamis. Aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra significa poder en acción para ejecutar milagros. No es un significado simple, es
es un poder que indica libertad de acción, derecho de actuar, de obrar, poder absoluto que no tiene restricciones, no tiene limitaciones. Esta palabra díname significa que no puede ser limitado este poder, no puede ser disminuido. ¿O en qué nombre? Dice la pregunta, es decir, ¿con qué autoridad? ¿Con el poder de qué persona habéis hecho vosotros este milagro? Y en el versículo 8, entonces vemos o se inicia la respuesta del apóstol Pedro. Dice, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y algo que podemos nosotros ver ¿es una respuesta de Pedro o es una respuesta del Espíritu Santo? Pues es una respuesta de los dos. Pero lo que sí te puedo decir es que primero Pedro es lleno del Espíritu Santo y luego Pedro responde, luego habla. Y así también nosotros podemos hacerlo. Primero podemos ser llenos del Espíritu Santo y luego hablar, decir lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos. Y en el versículo mismo 8, pero en la segunda parte dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. En el versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Es decir, la respuesta de Pedro es que es una respuesta para toda la gente. No es una respuesta para un poco de gente. Todo el pueblo, gobernantes, ancianos. Es una respuesta que debemos de entender, saber, conocer todas las personas. Adultos, jóvenes, niños incluso, solteros, casados, ricos, pobres. Así que lo que dice el Espíritu Santo es en el nombre de Jesucristo. Y es algo que todos necesitan oír. ¿Por qué todos deben oír lo que el Espíritu Santo dice? Porque la palabra dice también que todo aquel que invocar el nombre de Jesús, del nombre del Señor, será salvo. Y el versículo 9 dice acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Dios es un Dios que trae beneficios a las personas enfermas. Y esos beneficios son hechos en el nombre de Jesucristo. Y hay muchos beneficios, por supuesto toda clase de beneficios. Por ejemplo, el beneficio de sanidad de cualquier enfermedad puede ser hecha en el nombre de Jesucristo. El beneficio de la liberación demoníaca, para decirlo claramente, o de cualquier poder satánico, es hecha en el nombre de Jesús. El beneficio de la vida eterna, el beneficio de tener paz en lugar de temor, en lugar de tener odio, es en el nombre de Jesucristo. El beneficio de la prosperidad económica, el beneficio de la armonía familiar, pueden ser hechos en el nombre de Jesucristo. El beneficio de ser llenos del Espíritu Santo es hecho en el nombre de Jesús. Hay una gran cantidad de beneficios. ¿Cuántos beneficios podemos recibir en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesucristo hay beneficios para el hombre enfermo, para una familia enferma, para un matrimonio enfermo, para un hijo enfermo, o aún para toda una nación enferma. Ahora tenemos lamentablemente una pandemia y México, por supuesto, también tiene este problema. Pero México, como cualquier otra nación, pueden ser sanados en el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, y sanaré su tierra. Es promesa de Dios. Y luego, volviendo al versículo 10 de Hechos 4, dice, sea notorio a todos vosotros. Esta palabra notorio viene del griego nostos, significa conocido por medio de ser hecha una señal o un milagro. Conocer por medio de la experiencia y de la observación.
Entonces cuando Pedro o el Espíritu Santo están diciendo, sea notorio a todos vosotros, Él está diciendo, conozcan todos por medio de esta señal. O Él está diciendo, sea notorio a todos ustedes, conozcan todos ustedes por medio de la observación, de la propia experiencia, de la propia vivencia. Tú y yo también podemos conocer por medio de nuestra propia experiencia, de nuestra propia observación, que hay señales y milagros en la vida de muchas personas, en la vida de muchos matrimonios o familias, en el nombre de Jesús. Por nuestra propia experiencia necesitamos conocer que hay salvación, que hay restauración, que hay vida en el nombre de Jesucristo. Hay señales y milagros para cualquier persona, cualquier familia, cualquier matrimonio que invoca en el nombre de Jesucristo el beneficio hecho, otorgado, ofrecido por Dios para nuestras vidas. Sea notorio, puede ser notorio y no puede ser negado. La sanidad hecha en ese hombre no solamente trajo también alivio de su enfermedad, trajo también un cambio de vida. También significaba un cambio de estilo de vida para él. Porque nosotros hemos leído que él era llevado continuamente a la puerta del templo para pedir limosna. Y cuando una vida es cambiada como la de él, entonces este hombre ya no tenía que ser llevado, cargado a la puerta del templo. Él podía llegar por su propio pie, pero ya no tenía que ir a pedir limosna. Ahora él podría trabajar, ahora él podría tal vez pensar en casarse o en tener hijos. Es un cambio de vida radical. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, cuando Dios viene a tu vida, entonces se nota el cambio. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se nota. A veces necesitas decirlo o testificarlo, o lo testificas con tu vida, de que Dios ha hecho algo en tu vida. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, no puedes ser la misma persona. Hay cambios en tu vida, es notorio, como dice la palabra. Sea notorio. Y en ningún otro, dice la palabra, hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Si en este versículo 12 nosotros omitimos la palabra otro, entonces el versículo diría, y en ninguno hay salvación, porque no hay bajo el cielo ningún nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo te suena eso? ¿Cómo suena el versículo si quitamos la palabra otro? Entonces la palabra diría, no hay salvación posible. Pero no dice eso, no está diciendo eso. Está diciendo el versículo que sí hay salvación, que sí hay salvación. Y que esta salvación es exclusiva de Jesucristo. Pedro está diciendo muy claramente a los judíos de ese momento que Jesucristo era el Mesías, que la salvación que ellos estaban esperando solamente estaba en Jesucristo. Pedro les está diciendo a los judíos que si ellos no encontraban la salvación en Jesucristo, no la encontrarían en ninguna otra persona. Y como testimonio de eso, es que aquel hombre que había sido cojo por 40 años o más, en aquel momento estaba delante de ellos perfectamente sano. Solo hay una salvación, solo hay un Salvador. Solo hay salvación en el nombre de Jesús. Nunca habrá otro Salvador, no habrá otro camino, como dice la palabra, no habrá otro Mesías, solamente en Jesús, solamente en Jesús. Lamentablemente, como dije antes, hay mucha gente
Mucha gente, millones y millones de personas que tienen Biblia, han leído algo de la Biblia, han escuchado algo o mucho de la Biblia y sin embargo no han podido reconocer que solamente Jesús trae salvación. No es Pedro, no es Juan, ni es María. En ningún otro nombre hay salvación. Solamente Jesús trae salvación. Te digo esto porque si es tu caso, no pongas tu confianza en ninguna otra persona, en ninguna religión, en ninguna iglesia o denominación. No lo hagas. Solamente Jesucristo murió por ti en la cruz. Solamente el nombre de Jesús tiene los méritos suficientes para salvarte. Si no has, cualquier persona que sabe lo que estoy diciendo, si tú crees que Jesucristo murió por ti en la cruz hace 2000 años, no lo viste, pero aunque no lo viste, si lo crees, esa es fe. Y tienes la fe suficiente para ser salvo. Si tú crees eso, y si tú reconoces que has pecado, si estás arrepentido de tanto pecado, y si tú le pides a Dios que te perdone, y si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, entonces obtendrás la salvación. Si tú oyes nada más, si tú sabes que Jesús murió, pero no te arrepientes y no recibes a Jesús como Señor y Salvador, si no le pides a Jesús que sea tu Salvador, entonces no tendrás salvación. Pero no tiene que ser así. Dice la palabra: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí hoy el tiempo aceptable, aquí hoy el día de salvación. También dice la palabra: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No lo dejes para mañana, no lo dejes para después. Hoy recibe a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Hazlo hoy. Y terminamos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra no vuelva vacía, antes sea prosperada para aquello para el cual la enviaste. Padre, bendice a cada persona que haya escuchado este mensaje. Breve, sencillo, pero muy, muy importante. En el nombre de Jesús, venga tu espíritu de salvación y se manifieste en la vida de cada persona que ha escuchado esta palabra. Amén. Amén.